La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. El Señor les bendiga, qué gozo tan grande una vez más poder llegar hasta su vida, su hogar, deseándole como siempre las más grandes bendiciones de ese Dios que es fuente de todo bien. Quisiera que meditáramos en esta hora bajo el tema Dios nunca cambia, ni podremos compararle con nada en el mundo. Qué gran verdad, y en realidad cuando meditamos en la grandeza de Dios, cada día quedamos extasiados porque no hay con qué compararle. Por eso nos dice Isaías capítulo 46, el verso 5, y estas palabras nos las dice el Señor: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Amados oyentes, como humanos hacemos muchas comparaciones, pero tal práctica no funciona con Dios. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿A qué le haremos semejantes? No podemos comparar a Dios con nada ni nadie, es la gran verdad. Es imposible hallar parecidos e ilustrarlos. Las comparaciones son imposibles para con Dios. Si lo comparamos con el océano, en Isaías capítulo 40, el verso 12 nos dice que Él mide las aguas con el hueco de su mano. Es algo maravilloso. Si lo comparamos con los cielos, nos dice la palabra de Dios que Él los mide con su palmo. Si comparamos a Dios con la tierra, quedamos anonadados, porque Él nos dice en su palabra que Él junta el polvo con sus dedos. Si comparamos a Dios con los montes, la palabra de Dios nos dice que Dios junta esos montes y los pesa en balanza. Entonces es imposible comparar a Dios con nada de lo que existe en el mundo. Es más, a Dios no lo podemos comprender. Nos dice Isaías en el capítulo 40, el verso 13 y 14, dice que no lo podemos comprender porque solo podemos conocerle a la medida que Él se revela a nosotros. Él es el que nos va dando esas pautas para nosotros conocerle, para nosotros entenderle. Por eso nos dice también que a medida que Él se revela a nuestra conciencia en el mundo natural, a través de su palabra, es que podemos entenderle un poquito de la majestad que hay en Dios. Por eso nos dice en Isaías, ese capítulo muy conocido por todos nosotros, el capítulo 55, el verso 8
Y el verso 9 nos dice el Señor, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Y Él nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, no podemos comprender a Dios, no podemos sondearle, no podemos ser más inteligentes que Dios. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de Dios es ilimitado, al punto de la perfección total. Por eso nos dice Isaías, ese hermoso libro de Isaías que tanto nos enseña sobre Dios, nos dice en el capítulo 40, el verso 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió el consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo y nuestro conocimiento siempre será limitado ante la grandeza de ese Dios que habita en los cielos, pero que también habita aquí dentro de nuestro corazón. Amados oyentes, jamás podremos escapar de Dios, jamás podremos escondernos de esa presencia maravillosa de Dios. Tarde o temprano nos encontraremos con Él, y el encuentro con Él usted lo tiene que tener por seguro. Podrá acabarse la tierra, podrá acabarse el universo, pero habrá esa cita con Dios. Será una cita que no podemos reemplazarla. Al final seremos juzgados por Él. Al final tendremos que rendirle cuenta a ese juez supremo, a ese juez soberano de toda la tierra. Otra de las cosas que me asombran cada día de Dios es que Él nunca cambia. Él nunca cambia. Nos dice en Malaquías capítulo 3, el verso 6, porque yo, Jehová, nunca cambio. Qué maravilloso saber eso de parte de nuestro Dios, esa cualidad innata en nuestro Dios de que Él nunca cambia. Vivimos, amados oyentes, en tiempos de grandes cambios y cada día vienen más y vienen más, y eso hace, hay que reconocerlo, hace que nuestro futuro sea atemorizante en muchas ocasiones. Pero el hecho de saber que Dios no cambia, a pesar de su grandeza, a pesar de su poderío, a pesar de todo lo que Él representa, ese hecho de saber esa cualidad maravillosa o tener conocimiento de esa cualidad maravillosa de Dios debe de fortalecer nuestros corazones, debe de hacer que en nuestro corazón haya paz, haya descanso, haya una confianza total. Él no cambia ni en su esencia, ni en sus atributos. Todas sus características permanecen inalterables, a pesar de que pasen siglos y siglos. Dios no cambia. Lo que Él ha hecho, lo puede seguir haciendo. Por eso nos dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él, amados oyentes, como no cambia, es inmutable en todos sus planes, no solamente los planes que tiene contigo, sino conmigo, planes que Él determinó en su agenda, tomó nota en su libro, como nos dice la palabra de Dios, y eso sabes que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Lo más maravilloso, amados amigos, es que esos planes de Dios permanecen, no son alterables. Él lo que ha designado en su sabiduría,
en sus propósitos divinos desde antes de la fundación del mundo para ti, para mi vida, lo llevará a cabo. Porque Dios no se da por vencido. Él persiste cual sabio alfarero en hacer de esa masa de barro sin forma ese propósito que Él tiene en su corazón y que Él tiene en su mente. Ahora, Dios también es inmutable en sus promesas. Las promesas de Dios nunca cambiarán. Por eso yo te aconsejo, hermano que me escucha, hermana amada, amigos, en medio de esta situación que estamos viviendo, una situación tan densa, tan estresante en muchas ocasiones y preocupante, yo quiero decirle de que confíe en lo que Dios ha hablado. Aférrese a esas promesas que Dios ha determinado. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo de mucha inestabilidad económica, social, emocional. Yo quiero decirte, hay promesas de Dios para nosotros, promesas que nos fortalecen en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de la tristeza. Por eso yo quiero decirle a través de esta reflexión sencilla de parte de Dios para su vida, es que no desmaye, no desmaye. Amiga, amigo, posiblemente usted ha llorado en esta mañana, está llorando en esta tarde, posiblemente usted se siente desesperado al pensar en el futuro de sus hijos, al pensar cómo va a pagar sus deudas, cómo va a hacerle frente a esta situación económica que se nos está presentando. Pero la palabra de Dios en esta hora para su vida es una palabra de confianza. Dios es un Dios incomparable, es un Dios sin igual, es un Dios que no cambia, es un Dios que ha prometido ayudarnos en medio de la dificultad más grande que nosotros tengamos. Él ha dicho, yo soy tu fortaleza, yo soy tu ayuda. Él nos ha dicho en su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso no se angustie, descanse en Dios. Él puede ser su compañero, Él puede ser su salvador, Él puede ser su alto refugio, Él puede ser su consuelo, Él puede ser eso que usted está necesitando en esta hora para hacerle frente a esta pandemia. Amados amigos, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no es comparable con nada y ese Dios se ha ofrecido para ser tu ayudador, para ser tu amigo, para ser tu compañero. De ti depende si sigues esperanzado en las cosas materiales, si sigues esperando en tu profesión, si sigues esperando en los científicos, en los médicos, o si al contrario diriges tu mirada hoy a ese Dios que ha hecho el cielo, la tierra, que nos ha creado a nosotros y que nos ha dicho, para mí no hay nada imposible. Que Dios nos ayude a confiar en Él, a apoyarnos en Él, a mirar a Él, porque aquellos que miran a Dios jamás, jamás serán confundidos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que cada día esa grandeza del amor de Dios esté en tu corazón hoy y siempre. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Era poco más de medianoche en la carretera 95 del estado de Florida, Estados Unidos. Y John Shane ya estaba por terminar un viaje de 8 horas conduciendo su camión de transporte. De repente, lo increíble le ocurrió. Un conductor borracho que venía de frente se cruzó la línea y se estrelló contra el enorme camión. El borracho se mató en el acto. Y John quedó aprisionado entre los hierros de su cabina. Pero eso no era todo. Allí aprisionado, John oyó un zumbido aterrador y él sabía lo que era.
La carga que llevaba era nada menos que 5 millones de abejas. Y muchas de las cajas se habían roto y los feroces insectos habían comenzado a invadir su cabina. John sabía que las picaduras podían costarle la vida, pero no se podía mover. Alguien que pasaba reportó el accidente y policías y bomberos, equipo de auxilio y expertos en abejas rápidamente se hicieron presentes. El trabajo era doble. Había que controlar los miles de abejas que amenazaban a John y a la misma vez había que rescatar a John de su encierro. 3 horas después del accidente y lleno de picaduras, John pudo ser llevado al hospital. Un aguijonazo más que le dieron las abejas, dijeron los médicos, y este hombre moría intoxicado. Amigo, si hay algo que horroriza, es el zumbido de una abeja que revolotea cerca de nuestra cabeza. ¿Qué diremos de 5 millones que quieren meterse en la cabina de nuestro vehículo? No puede haber peor angustia. Y sin embargo, mi amigo, hay abejas que se meten no en nuestro coche, pero sí en nuestra vida. No son de las que invadieron la cabina de John Shane, pero pudiera llamárseles abejas como quiera, y tienen también su aguijón, y pican, y inyectan, y envenenan, y matan. Estas son las palabras ásperas que con indolencia proferimos. El insulto que el jefe le da a su empleado, que le ha servido por años con lealtad. El ultraje que el padre profiere contra su hijo en momentos de ira irresponsable. El mal genio con que el marido insulta y hiere a su esposa hasta lo más íntimo. Estas, amigos, son punzadas que hieren en lo más profundo del alma. ¿Qué hacer si uno se ha dado al hábito de ofender e insultar? Si de veras, amigo, usted desea cambiar, comience con usar la palabra más indulgente en todo el diccionario: perdóname. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pídele a Cristo que cambie su corazón. Él quiere darle una nueva vida, mi amigo. Y si usted con todo su corazón le dice al Señor: Señor, yo sé que estoy hiriendo, sé que estoy dañando, sé que estoy ofendiendo y no quiero hacerlo, ayúdame. Cristo entrará a su ser, entrará a su alma, entrará a su corazón y le dará un nuevo corazón. Con esa confianza pídale: Señor, entra tú a mi vida hoy. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección, muy fácil de recordar: mensaje@conciencia.net. La gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. La gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Voy a invitarle a abrir la palabra del Señor en un pasaje bastante conocido de la palabra. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el versículo número 24. Vamos a tener la lectura en esta noche. Es una noche de enseñanza bíblica y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Gloria al Señor. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tome su lugar, gloria al Señor. En esta noche quisiera compartir este estudio de la palabra del Señor que le hemos titulado La importancia del conocimiento de la palabra del Señor. La importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy más que nunca que estar muy pendientes de lo que es la enseñanza bíblica. Nunca, jamás en la historia ha sido tan importante la palabra como obviamente como lo ha sido siempre, pero mayormente en nuestros días
por todo lo que se ha desatado en el mundo entero a medida que avanza el tiempo y que obviamente podríamos decir que la venida del Señor está a las puertas. La palabra siempre ha sido importante para el hombre. Esto no es cualquier palabra, no es cualquier escritura. Fue, por supuesto, escrita por hombres, hermano, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Incluso la ciencia da testimonio de la veracidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, la ciencia afirma o le da realce a la palabra. Por ejemplo, en Job capítulo 26 vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, ya que es una enseñanza que por supuesto es de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Job 26 dice la escritura en el versículo número 7, por ejemplo, note esto que dice el versículo 7: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mire qué tremendo, hermano. Es decir, desde muchos siglos atrás, antes que la ciencia lograra llegar al espacio, hermano, ya Dios había revelado cómo era la forma de la tierra a través de la palabra. Cualquier persona que ha sido un universitario y que o ha tenido un nivel medio o un conocimiento en cuanto a historia puede afirmar esto, gloria al Señor, de cómo en los tiempos pasados, hermano, se creía en muchos mitos. La mitología siempre ha sido parte de una cultura, pero sin tener una veracidad de un fundamento sólido que es la palabra de Dios, entonces no sirve, no funciona. Alabado sea el Señor. Pero la gente, los científicos de antes se ideaban formas, o las personas que eran pensantes en su tiempo se ideaban maneras de cómo era la tierra, cómo podría ser la tierra en su totalidad, y algunos se ideaban la forma de que era plana. Amén. Y incluso, hermano, gloria al Señor, hay registros históricos de que hubieron personajes perseguidos en la historia por creer en la Biblia. Por ejemplo, un científico, filósofo, tengo entendido, llamado Galileo, que una persona, un amigo mío que es rector en una de estas universidades, yo conversé con él y él me dice: es así, pastor, así es. Este personaje fue perseguido porque él admitía que la Biblia, que la tierra era redonda porque la Biblia lo decía. Pero como en aquel tiempo imperaba la ley del romanismo, donde ellos gobernaban la mente del hombre y se decía lo que ellos tenían que decir. Entonces hasta perseguían a alguien cuando no estaba de acuerdo a sus puntos de vista. Pero más tarde la ciencia que avanzó, el hombre logra llegar al espacio
y se da cuenta que la Biblia es verdad. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Pero la ciencia da testimonio de la veracidad de la palabra de Dios. Gloria al Señor, de que la tierra habla de que es redonda. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, o en el libro del profeta Isaías número 40, el versículo número 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Mire esto. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Primero, observamos en Job que la tierra está suspendida. Amén. Notemos que Job dice en el versículo 7, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mire qué tremendo. Es decir, la tierra está sobre nada. Ya Job lo estaba diciendo, y ahora Isaías dice que la tierra es redonda. Mire qué tremendo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, hermano. Estos hombres hablaron siglos antes que se inventaran los cohetes o las naves espaciales. Ellos hablaron muchos siglos antes, pero ¿quién los inspiró? ¿Quién fue el que les dijo eso? ¿Quién fue el que reveló eso a ellos? Fue Dios. Fue su palabra. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Cristo vive para siempre. Y vemos, hermano, gloria al Señor, muchas otras cosas, hermano. Por ejemplo, todo lo que hay en la naturaleza, lo que nosotros podemos observar del tiempo, de las leyes, podríamos decir, de la naturaleza, es precisamente lo que Dios le dice a Job en el capítulo 38, el versículo número 33 dice: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y si usted sigue leyendo, todo lo que Dios le habla aquí a Job, le está narrando el control que él tiene sobre la tierra. Gloria al Señor. Es decir, las leyes de la naturaleza. Pero también, hermano, otra de las cosas que la ciencia misma, o que podemos ver cómo se da testimonio de lo que dice la Biblia, es la materia de lo que está compuesto el ser humano. Gloria al Señor. ¿De qué está compuesto el ser humano? Hermano, en Génesis capítulo 2, el versículo número 7, ahí el Señor habla, gloria al Señor, de qué fue formado el hombre. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué dice? Del polvo de la tierra. De eso es que estamos compuestos, de polvo. Alabado sea el Señor. Y que de hecho en el capítulo 3, el versículo 19, dice la escritura allí: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo
volverás. Eso es lo que es el ser humano, lo que somos los seres humanos, polvo. Y si no cree mucha gente que usted le diga, mire, somos polvo, pues dígale, mire, yo le recomiendo que vaya al cementerio y visite una tumba de esas antigüitas, gloria al Señor, para que vea que sí es verdad. Que hay lugares, hermano, donde solo abren la caja y esperando que entre el aire están los huesos para desintegrarse. Pero eso es lo que somos todos, los seres humanos, somos polvo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermano? Estamos hablando de la importancia, hermano, de poder adquirir conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos saber que esta palabra no es cualquier cosa y que es una de las muchas razones por las cuales hoy tenemos que tener mucho tacto, porque han aparecido muchas voces. El Señor no se equivocó al decir que mis ovejas oyen mi voz, y Él agregó, las voces de los extraños no van a escuchar, porque hay muchas voces extrañas para descarriar, para apartar del camino verdadero. Amén. No es tanto que usted se va a cambiar de nombre, no, sino apartarlo de la sincera fidelidad a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero me siguió llamando la atención, hermano, y también la ciencia, hermano, ha identificado lo que es el área del movimiento, en lo que es de rotación de la tierra, porque la tierra está girando constantemente, ¿verdad? Y quizás, hermano, en algún momento hemos escuchado esas enseñanzas, ¿verdad? De cómo será, gloria al Señor, cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, y todo ello en un tiempo de antes quizás era difícil de comprender, pero hoy vemos, hermano, la misma Biblia habló que la ciencia aumentaría en el tiempo del fin. Gloria al Señor. Pero volviendo al punto de la rotación de la tierra, es decir, donde la Biblia nos habla de esto también. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, hermano, el versículo número 34, allí la Biblia nos habla de lo que es la rotación de la tierra. ¿De qué manera? Pues aquí coloca el ejemplo, hermano, que el Señor habla en este pasaje, el capítulo 17, el versículo número 34. Usted conoce quizás este pasaje refiriéndose a su venida, y aquí dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán saliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mire qué tremendo. Para este tiempo todavía no se había llegado al espacio y ver por qué había, para este tiempo, hermano, se desconocía a cabalidad si la tierra tenía, mientras estábamos de día en un lugar, estaba de noche en otro lugar. ¿Me entiende?
Pero ya el Señor estaba diciendo, estaba dando a entender sobre la rotación de la tierra. Hace un tiempo, dando unas clases, hermano, recuerdo que yo le preguntaba a una hermana que estaba en otro país y le decía yo, aquí eran como las 8 de la noche, y yo le decía, ¿qué horas son allá? Ah, pues aquí son las 3 de la mañana, decía. A puro cafecito tenía que estar pasando las clases, porque era en otro país. ¡Qué tremendo! Y otros, variaba el horario, 3 horas, 4 horas. Gloria al Señor. Pero ¿qué está hablando aquí, hermano, el Señor? 2 mujeres, eso quiere decir que en su venida, por ejemplo, si Él viene hoy, pues no precisamente todos tengamos que estar en el campo, o precisamente no todos tengan que estar en un molino, sino que si Él viene hoy, pues unos, aquí habla la Biblia, dice que estarán 2 en una cama. Podría estar durmiendo, pero mientras usted está durmiendo o estemos durmiendo en otro continente, otros ya está amaneciendo y van a estar yendo a hacer la masa, van a estar yendo al molino, otros van a estar en el campo. Miren cómo el Señor habló aquí de su venida. Y hermano, ¿de qué está hablando aquí? Y esto era cuando todavía la ciencia no había, hermano, gloria al Señor, descubierto esas grandes verdades. La palabra de Dios, hermano, siempre ha tenido y tendrá la razón. Por tal motivo, gloria al Señor, debe de ser de mucha importancia para nuestra vida. Por eso los tiempos que estamos viviendo es muy importante entender que tenemos que tener nuestros oídos agudizados, nuestro corazón receptivo, nuestra vida preparada, hermano, porque son tiempos que la palabra de Dios siempre se ha estado cumpliendo. Gloria al Señor. Entonces menciono esto para que podamos ver, hermano, de hecho lo que nuestro Señor Jesucristo habló precisamente, hermano, gloria al Señor, allá en el Evangelio de Mateo. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo en su tiempo habló de ello. Desde el tiempo antiguo, Él ha deseado que el hombre confíe en su palabra. Él ha deseado que el ser humano deposite su confianza, le crea a Dios, porque Él no miente, Él no puede mentir. Su palabra no es para engañar a nadie. Alguien sí la puede usar para ello y Dios le va a pedir cuentas, pero Dios tiene luz suficiente para aquel que desea permanecer en la luz, en la verdad. No podrá ser engañado. Por eso Dios desde el principio le da la palabra a Adán, pero Adán y Eva la menosprecian, la tienen en poco. Y ahí es donde vemos cómo el enemigo, hermano, trata de tergiversa la palabra del Señor. Amén. A veces queremos hablar en chino, pero gloria al Señor, como dijo alguien, se nos sale el guatemalteco, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, el enemigo, hermano, es una persona o un personaje que engaña
a la gente. Y si usted se da cuenta, cuando Dios le dijo al hombre, Él les da ordenanzas al hombre y a la mujer, hermano, y entonces ahí vemos cómo en el capítulo 3 de Génesis comienza una tergiversación, hoy sí, ¿verdad? Ya vieron, de lo que es el mensaje de Dios. Pero no es que la palabra haya sido dada así, sino que fue el enemigo que la tergiversó. Amén. El capítulo 3 dice, por eso hemos entendido, hermano, el capítulo 3 dice, el versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga eso. Aquí va una versión totalmente equivocada, porque Dios no le dijo así. Note que el diablo saca versiones. El diablo saca puntos de vista. El diablo saca fórmulas para presentarle a la gente un engaño. Dios no le dijo así. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire qué tremendo. Y dice la Biblia, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que muráis. Para que no muráis. Note que ahí habían versiones diferentes. La serpiente, la mujer, poderoso es el Señor, pero entonces viene el ultimátum del enemigo y les dice, no moriréis. Y aquí les pone la gran oferta para abrirle los ojos a la gente, ¿verdad? Para despertar el ego, el orgullo, la grandeza o el deseo de grandeza. Amén. Eso es lo, el enemigo es alguien, el Señor lo reprende, es un ser provocativo, que provoca. A él le gusta provocar para que el hombre crea que puede ser alguien más importante que Dios, más grande que Dios o como Dios. Por eso dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ustedes van a ser como Dios. Miren qué tremendo. Aquí vemos entonces cómo el enemigo logró, porque de ahí para adelante la Biblia habla que Eva le creyó, Adán le creyó, y por haber, hermano, creído al enemigo, obviamente rechazaron la palabra de Dios. Y Dios les había dicho, no lo hagan porque morirán. No lo hagan. Pero ellos rechazaron la palabra de Dios. Es decir, pensaron, el enemigo les hizo creer que la palabra de Dios no era firme, que la palabra de Dios, hermano, no tenía importancia, que la palabra de Dios no era, hermano, como para ponerle cuidado, que se trataba aquí
lo que dijera Eva o lo que dijera la serpiente, que eso era lo más importante, ver que yo fuera tomado en cuenta como alguien importante, es decir, que yo fuera visto, es decir, que ellos fueran vistos como gente grande. Eso les pareció importante a Adán y a Eva, que los hizo caer en la trampa del enemigo y fueron, hermano, arrastrados por la mentira, por el engaño, y se trajeron, hermano, las consecuencias a toda la raza humana. Pero Dios en su misericordia siguió llamando gente para que confiara en Él, para que no cambiara su palabra. Alabado sea el Señor. Por eso observamos a un Josué donde Dios le dice a Josué, hermano, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Amén. Alabado sea el Señor. Y le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Eso es lo que Dios le dice a Josué. Alabado sea el Señor. Hermano, le dice en el capítulo 1 de Josué, usted ve eso, gloria al Señor, y le dice el versículo 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero mire lo que dice, mira que te mando que te esfuerces, y dice, y seas valiente. Alabado sea el Señor. Pero el punto que quiero tomar, hermano, es donde dice, nunca, el versículo 8, se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué habla? ¿Qué quiere decir esto? Esto habla, hermano, gloria al Señor, no solamente de meditar, habla de también hablarlo, pronunciarlo. Muchas veces nosotros tenemos que pronunciar esta palabra. Amén. En nuestras oraciones usted debe de pronunciar esa palabra, porque no es cualquier palabra. Gloria al Señor. En su oración, si usted está pasando por una situación difícil, usted puede pronunciar la palabra de Dios, la palabra del Señor, y decir, pronunciar esas promesas de Dios para su vida, porque esta palabra tiene poder. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, note que Dios mismo le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Alabado sea el nombre del Señor. Voy rápido por el tiempo, pero estamos viendo sobre la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Es ahí donde Dios incrusta en el ser humano el conocimiento. Si usted se da cuenta, a través de la escritura, hubo mucha gente que se levantó, mucho engaño, mucho falso profeta, muchos falsos hermanos que se levantaban para engañar al pueblo, para malinstruir al pueblo, pero Dios siempre demandaba de la gente fidelidad a la palabra, y Dios siempre resaltaba a aquellos que permanecían fieles a la palabra del Señor. Por ejemplo, también allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo número 'Gloria al Señor'.
16. Aquí habla que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuche esto. Si la palabra no tiene ese efecto en aquel que llegó a escuchar de verdad, entonces no es palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que va a provocar o para qué es útil la palabra, la escritura? Para enseñar. ¿Qué le quiero decir? La palabra no solamente, hermano, no solamente es para mover nuestras emociones. Hay gente, hermano, y es verdad, hay predicadores que somos utilizados de diferentes maneras. Hay predicadores, hermano, que obviamente tenemos diferentes maneras de predicar, pero sin embargo hay personas que se dejan llevar por las emociones y ven que aquel predicador brinca, hermano, casi 1 metro para arriba y dicen: no, hombre, este es un ángel del cielo porque ya salta bastante. O ve que alguien, hermano, y no estoy en contra de eso, Dios me perdone, porque eso es una bendición, el ser bautizado con el Espíritu Santo, pero lo hablo con autoridad también porque existe esa falsa idea de creer que todo el que habla lenguas, que todo el que profetiza, trae una palabra que le va a edificar. Y no es cierto. No es verdad. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 3586 0000 3586 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.